Este ha sido un tema bastante hablado tanto por personas que hacen activismo a favor como personas que no están de acuerdo con el tema y preferirían que no existiera, o personas que no están de acuerdo con el movimiento. Por eso el día de hoy acompáñame a redibujar a María de 2018 mientras hablamos del body positive, sus impactos y mi opinión. Y sin alargar más la intro, comencemos. En los 60 surgió el movimiento Fat Liberation, el cual buscaba bajar este estricto régimen dietario en el que estaba la sociedad. Pero no fue hasta 2010 que resurgió con mucha fuerza buscando implementar no solo a niveles sociales, luchas contra la discriminación hacia las personas con sobrepeso. Es decir, no solo buscaba generar conciencia al público, sino que además se luchó por darle espacio en la sociedad a personas que no lo habían tenido antes. Espacios que les eran negados, por ejemplo, como en trabajos, en aeropuertos, en hospitales, en eventos sociales, en entretenimiento, etc. Uno de los factores que permitió el resurgimiento tan fuerte de este movimiento fue el uso de Internet de esa época, a principios de 2010, en donde el Internet era totalmente libre y muchísimas personas tenían acceso a un montón de información, lo que hizo que bastantes personas a lo largo del mundo fueran capaces de meter sus propios ideales al mismo tiempo de que descubrían estos, y así se expandió muchísimo tanto el movimiento como la mentalidad de las personas. Entonces, por ejemplo, no solo se incluyó el peso de las personas, sino también algunas otras condiciones como tener alguna discapacidad física o alguna enfermedad que te cambiara tu aspecto. También un montón de otras características como por ejemplo la raza de las personas, etc. Y esto hizo que la comunidad del body positive tuviera una relación bastante estrecha con personas de color, personas generalmente marginalizadas, por el hecho de que muchas personas no blancas generalmente guardan la grasa en lugares muy puntuales de su cuerpo, y esto hace que sus cuerpos no sean como tan normativos que digamos. Muchas campañas en ese momento de activismo eran muy bien recibidas por el público y aplaudidas porque le estaban dando voz y voto a personas que anteriormente no habían tenido esa oportunidad. Y por cómo están constituidas las cosas, normalmente no se nos deja ser nosotros mismos, generalmente se nos discrimina por el detalle más mínimo de nuestra persona. Entonces todo este movimiento fue como una brisa de aire fresco en este ambiente, sobre todo en el internet de hace tanto que las personas tenían tan pocos filtros. Y tuvo mucha fuerza además porque estaba totalmente en contra de esta ola de delgadez extrema, y sabemos que en el internet de esa época habían muchísimos foros, muchísimo contenido dañino al respecto que buscaba que las personas tomaran rutas insanas para tener un tipo de cuerpo. Entonces teníamos un lado del internet luchando con el otro, básicamente. Y realmente hasta ahí todo suena increíble, sin embargo, las cosas empezaron a tornarse un poco turbias y, en mi opinión, fueron dos factores específicos que llevaron a la caída de este movimiento. Estamos hablando de positivismo, entonces la relación de las personas con su cuerpo tendría que ser buena, ¿no? Y es que entrar a un espacio en el que se alaba ser tú por quien eres y todo lo que te constituye como una persona puede ser extremadamente positivo para la vida de alguien. Te sientes validado, amado y apoyado, y estas cosas son atributos muy bonitos que puedes generar en una comunidad, sobre todo de personas que tienen algo muy parecido a algo que tienes tú. Y esto cambia tu perspectiva y tu entendimiento de tú mismo y hace que te presentes al mundo de una manera diferente, con más confianza, más respeto, etc. Pero claro que todo tiene un límite, y cuando constantemente alabamos cosas random, las personas pueden llevar un poco todo al extremo y puede llegar a ser insano y peligroso. Rápidamente pasó de pensarse que las personas son válidas independientemente de su físico a que por esta validez las personas podían tomar rutas totalmente insanas para su salud y nadie podía decirles nada, sin importar las consecuencias que estas acciones trayeran. Hablando más que todo de la comida, las dietas siempre han sido una forma en la que históricamente se ha oprimido a las mujeres, como incluso vimos en un momento en mi video anterior. Casualmente, cuando hay olas muy fuertes de feminismo, mágicamente la delgadez extrema y no comer están de vuelta. Entonces yo siento que en algún punto se mezcló el acto de comer de maneras insanas, se tomó un poco a la forma de ser rebelde y estar en contra de la norma.
Y también hay que tener en cuenta cómo tomar actos de rebeldía siempre te da una especie de empoderamiento y de fuerza, sobre todo teniendo en cuenta lo importante que es tomado el físico de las personas ante el mundo. Entonces, con todo el movimiento social detrás, las personas comenzaron a tomar conductas totalmente insanas y la verdad descabelladas en contra de su salud, con un argumento parecido al de mi cuerpo, mi decisión, pero llevándolo a extremos bastante peligrosos para sí mismo. Y el problema principal de todo esto es que básicamente las personas se cegaron por este poder y esta fuerza que se les estaba otorgando y comenzaron a llegar a extremos que realmente les hacían daños a sí mismos. Y no estoy hablando para nada de que simplemente son insanos por ser gordos, sino que las personas como que empezaron con este afán de tomar actitudes extremadamente insanas para demostrar que seguían siendo válidos aun como se vieran, o empezaron a tomar esta narrativa de que yo hago lo que quiera porque a fin de cuentas la gente me tiene que respetar, lo cual es cierto, pero se estaba llevando a un extremo bastante dañino para las personas mismas. Incluso bastantes prácticas como mukbangs extremos y retos de dietas peligrosas empezaron a hacerse muy virales para las personas, sobre todo con sobrepeso, porque aparte de todo esto siempre hay como un morbo hacia las personas gordas comiendo. No sé por qué. Y lo peor es que estas personas fueron apoyadas detrás de este positivismo tóxico que buscaba probar un punto, y es un punto muy necesario, cabe aclarar, pero se estaba llevando de la forma incorrecta. Además, hablando de positividad tóxica, no podemos olvidar a los influencers y famosos que solo compartieron discursos muy peligrosos para el público acerca de positivismo corporal, mientras detrás de cámaras hacían un montón de actividades como que nada que ver, como por ejemplo hacer body shaming o acosar a las personas que trabajaban con ellos. Liso. Y esto la verdad solo empeoró más la imagen del movimiento. Otro gran problema que no podemos ignorar es cómo muchas de las caras del movimiento convirtieron esta en una marca simplemente. Si bien en un inicio habían campañas y personas que movían esto de una forma muy buena y simplemente traía a más personas a entender toda esta discriminación que había detrás, más temprano que tarde las marcas se encargaron de volverlo algo muy banal, sobre todo porque se encargaron de usarlo como una estrategia de marketing más para verse más inclusivos, como por ejemplo lo que hacen con el Pride, y se sintió bastante acartonado por mucho tiempo. O personas hacían maravillas con el movimiento como estafar a sus fans, Tess Holiday. Y a fin de cuentas los influencers y la gente famosa venden, entonces claramente las marcas simplemente sacaron líneas o colaboraciones que hacían que todo fuera peor, básicamente, que se sintiera como simplemente un intento de las grandes marcas de ay, mírenos, somos personas súper inclusivas y nos interesa muchísimo su causa, denos plata. Y esta monetización tan masiva, aparte de lo ya mencionado que hizo que se sintiera falso, logró que las personas tomaran esto como algo poco serio, como que simplemente es gente llorando por nada que quiere plata, aparentemente, y se empezó a dar este ambiente en el que se perpetuaban muchísimos estereotipos o se usaba como un tipo de fetichización raro en los medios, y esto hizo que el movimiento de ir mal fuera a peor. Estos dos grandes problemas, simplemente el movimiento empezó a perder fuerza y ya las personas no estaban interesadas en los ideales, sobre todo porque en este momento estamos como en esta recaída en la delgadez extrema. Esto no solo por la globalización de los estándares de belleza coreanos, sino también porque las celebridades están haciendo un uso curioso de medicina que no deberían estar haciendo. Y todo esto simplemente trajo un ambiente muy similar al que había antes de que el body positivity tomara como tanta fuerza en 2010, en donde todo era delgadez o malditos gordos horribles, etcétera, y todo esto como que dividió mucho a las personas del movimiento. Incluso sucedió un fenómeno bastante desafortunado en el que varias personas caras del body positive desafortunadamente murieron y su muerte fue utilizada para burlarse más del movimiento, y esto simplemente le quitó todo el mérito que durante los años había logrado. Y de hecho pudimos ver varias corrientes de pensamiento parecidas, ya que a partir de su caída las personas decidieron hacer movimientos como el body neutrality o cosas similares, que trató de quitar esta respuesta tóxica y positividad rara del soy perfecto, todo el mundo me tiene que querer como soy, al simplemente aceptar lo que tienes y vivir con eso. Claro, ante todo cuidándote para preservar justamente esto que tienes, por lo que estás agradecido. Porque es que verdaderamente la gente no sabe quedarse quieta y como que siempre agarran las cosas como una especie de secta y de creencia en la que solo eso es correcto. Entonces termina siendo como bastante problemático el hecho de querer ser o pertenecer a un movimiento porque luego te tachan de raro.
Con esto me refiero a que cuando las personas decían ser parte del body positivo, así decían como recibían muchos ataques porque las personas creían que eran de este tipo de personas que creen que todo lo que hacen es perfecto y no se les puede decir nada porque es gordofóbico. Y siempre en estas historias terminamos viendo cómo pasar de un movimiento grande que está moviendo a las personas a un mejor futuro termina convirtiéndose en una especie de secta del victimismo muy raro en el que tú no puedes decir nada porque todo es gordofobia, todo es etcétera. Y no me gusta tanto esta narrativa en la que dices, ay, todo es gordofobia, todo es esto, porque suele ser bastante dañina frente a lo que realmente es gordofobia. Sin embargo, vimos como muchas personas del movimiento, en el momento en el que estaban cansadas de su salud en el momento y quisieron bajar de peso porque sí, se les empezó a tachar de gordofóbicas y de odiar a su propia comunidad. Porque sí, a pesar de que el movimiento básicamente se trata de autonomía corporal, pero detalles. No voy a estar satisfecho con este video si omito absolutamente todas las cosas positivas que también ha traído el body positive, porque seamos sinceros, fue un cambio radical de un tiempo para acá en cómo a las personas se les trató y se les dieron espacios durante muchos años. Quiero rápidamente explicar este concepto que siempre menciono de que a una persona se le da un espacio del mundo, y con esto me refiero a que básicamente se le está tratando como un ser humano y se le está dando el respeto y el valor que por el simple hecho de ser un ser humano se merece. Y esto fue algo que trajo bastante a la normalidad de las personas del body positive, porque le está dando un espacio a las personas con cuerpos no normativos a simplemente poder existir. Porque por ejemplo, mucho tiempo en el internet personas gordas no podían ser creadores de contenido, ellas sí no tenían que ser creadores de contenido gordos. Entonces no es que como en un día, es que como en un día como una persona gorda, o cómo me he visto en un día como persona gorda. Nunca se puede ser simplemente cómo me he visto en un día y ya, y así es mi cuerpo. Y la verdad es que el body positive logró un avance muy grande en estas cosas, teniendo en cuenta que bastantes personas pudieron tener una plataforma por el simple hecho de ser ellas mismas y no tenían que todo el tiempo estarse defendiendo de quiénes eran, cosa que veíamos demasiado en el pasado. Y ni siquiera hablo solamente de personas gordas, a pesar de que es lo que más he mencionado, sino que también personas con cuerpos diferentes, personas con amputaciones, con cáncer, con enfermedades que afectan el físico, con personas que no tienen tal vez las mismas capacidades que otras. Todo tipo de personas fueron capaces de lograr espacios que antes no tenían y de lograr oportunidades que antes les eran negadas por ser justamente como eran. Y realmente si lo pensamos para el año en el que todo esto fue como más conocido, es bastante innovador, porque el internet hace años era muy feo y realmente es un cambio como muy bonito de pensarlo así, como tantas personas llegaron a unirse para poder crear realmente un ambiente tan bueno que duró tantos años funcionando tan bien. Y muchas caras del movimiento lograron demostrar que personas no normativas físicamente también eran capaces de ocupar espacios en los que personas normativas han estado toda la vida. Cosas como el modelaje, que durante tantos años fue un nicho tan cerrado, abriendo sus puertas a un montón de personas distintas, es realmente un mensaje, por ejemplo, muy bonito, que me parece muy importante que muchas personas, sobre todo personas jóvenes, tengan en cuenta. Que tengan en cuenta que siendo ellas pueden llegar tan lejos, me parece como muy bien. Yo considero que el body positive trajo muchísimas cosas buenas y positivas a nuestra sociedad, no solo dándole un espacio a personas que anteriormente no lo tenían, sino que también me da como esta esperanza de que muchas personas unidas podemos llegar muy lejos. Sobre todo si lo hacemos como comunidad, por el hecho de que estas personas se abrieron mucho campo en los medios y lograron cosas muy grandes cuando estaban trabajando juntas. Pero claramente no podemos negar la cantidad de cosas negativas que trajo consigo. Es importante tener cuidado y no caer en este tren de pensamiento sectario en el que es como yo digo o punto y todo el resto está mal, porque la verdad esos son pensamientos bastante aterradores y no deberían ser repartidos por el mundo así como así. Y digo, con esta mentalidad sectaria preferiría que este tipo de movimientos fueran más llevados personalmente y no nos dejáramos influenciar tanto por otras personas que están expandiendo un mensaje. Es decir, es muy importante tener referentes y voceros que se encargan de que a gran escala el mensaje sea transmitido. Sin embargo,
llevar como tal el movimiento no debería ser llevado de la misma forma porque puede resultar a lo que ya vimos: conductas obsesivas, comunidades bastante violentas y una mentalidad súper dañina para las personas que las llevaban a hacerse simplemente daño a sí mismas. Sabemos lo que esta sociedad está obsesionada con el cuerpo de los demás, y o sigues si eres parte de la norma o tomas actitudes de empoderamiento y de rebeldía que terminan siendo también dañinas para ti. Toca tener mucho cuidado, realmente es bastante importante conocer la historia para no repetirla como mucho se ha dicho, y es que estamos volviendo a antes de que el body positive tuviera un boom, y no me gustaría repetir todo este ciclo de delgadez extrema te sea comportamientos dañinos. Body positive, todos nos amamos demasiado hasta que volvemos a caer en conductas dañinas por ser rebeldes frente a lo que ya habíamos visto antes, porque no vamos a terminar nunca y nunca vamos a estar en un punto de amor de verdad y de cuidarnos de verdad de nosotros mismos. Muchas personas tienen la teoría de que este movimiento estaba destinado a fallar desde el principio, pero yo no siento que esto sea así. Siento que empezó con intenciones muy buenas, pero como somos personas, todo lo dañamos y volvemos a los mismos ciclos de daño hacia nosotros mismos y hacia los demás, buscando ideales absurdos. De nuevo, casi siempre como termino mis videos, me parece la parte más importante de hacer cualquier cosa es tener responsabilidad de las acciones propias. Sabemos cómo son las masas y siempre van a tener esta idea de que son víctimas de todo y las cosas ajenas son culpables de lo que les pasa, cuando nunca toman responsabilidad de sus propias acciones. Entonces, por favor, si vamos a seguir alguna clase de creencia, tengamos responsabilidad de nuestros actos. Para esto mismo, no repetir los errores y los ciclos que ya hemos mencionado anteriormente. Porque es decir, yo entiendo los fanatismos que suele tener la gente, sobre todo cuando es gente vulnerable y hay una cara que está abriendo las puertas a un mundo bastante más amable para estas personas vulnerables, y sé que por esto es bastante fácil hacer que movimientos como el body positive sea tan destinado a fallar, pero de todas maneras tengamos en cuenta que uno, duró bastante teniendo en cuenta cómo son las personas del internet, y dos, son ideas bastante positivas para nuestro amor propio y nuestra propia visión de nosotros mismos. Realmente es responsabilidad de cada persona y me parece muy bien tener referentes, pero no idealizarlos, porque eso fue lo que creo que más tuvo impacto en el movimiento, ya que este fanatismo le da el poder a las caras de monetizarlo y volverlo un producto más, y hace que tengan un fandom tóxico que básicamente lo convierte en una secta. ¿De quién es la culpa de nuevo? ¿Del público? Sí, básicamente como en todo el resto de temas que me gusta hablar. Pero bueno, este fue mi pequeño resumen y opinión acerca del body positive. Si tienes algún otro pensamiento o cualquier otra idea, déjamelo saber en los comentarios. Y sin nada más que decir, me despido. Nos vemos. Yoshi tiene su outfit de abuelita y muchas opiniones acerca de la gente que convierte todo en una secta.